Hola, sean bienvenidos una vez más a su canal. Yo sé que ya me desaparecí un ratito para mis dos suscriptores que tenemos fieles. Bueno, yo sé que esto es un plan del Señor y el Señor me ha estado incomodando porque recordemos que en la escritura nos dice que el Señor nos ha dado dones y talentos. Puede ser que a mí se me haga un poquito más fácil como que hacer estos videos, compartir de la palabra de esta manera, a otros de otra manera, pero justo y necesario es que va a venir el Señor y nos va a preguntar qué hicimos con los dones que Él nos ha entregado. Entonces, parte de lo que el Señor nos ha entregado y lo que hemos sido llamados a hacer es eso, compartir de la palabra del Señor, del Evangelio, de transmitir. Si bien es cierto, lo que yo pueda decirles no se compara ni sustituye el ir a la Biblia, escudriñar la palabra y conocerle más a profundidad. Pero si bien es cierto, esto es parte de lo que el Señor puede hablarnos hoy a nuestra vida, y también les invito a que lean su palabra. Siempre hay temas que van conforme a la palabra del Señor, así que aquí en este canal hablamos de Biblia y por eso les invito a que vayan por su Biblia. Recuerden que es mejor tener nuestra Biblia física. También es bueno que en la actualidad ya haya otros medios como la Biblia en el teléfono, que es la Biblia virtual, por decirlo así, pero siempre es bueno y necesario volver a lo primero, ¿no? Al libro de las escrituras para tener una secuencia de los hechos que estaban transcurriendo en el momento, no solo leer y tomar pequeños versículos al aire. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar con este video. Así que yo soy Mayen León, que Dios les bendiga y pues quédense para escuchar lo que el Señor quiere hablar a tu vida hoy. Como pudimos ver en el título, quiero abordar un tema un poquito profundo, un poquito complejo, porque si bien es cierto, cuando nosotros nos acercamos al Señor muchas veces caemos en pensar que como hijos de Dios no nos puede pasar nada, como hijos de Dios no nos debe pasar nada, porque nuestro Padre nos va a librar de todos los procesos malos que hay en nuestra vida. Pero si bien es cierto, la Biblia no dice eso, no nos dice, si tú sigues a Dios, te vas a evitar de todo el proceso y todo el desierto que puedas vivir en el transcurso de tu vida. No, pero nos dice en la escritura que Él estará con nosotros en esos procesos. Nos dice también que no es lo mismo cimentarnos en la arena, pongámoslo así como dice la Biblia, que cimentarnos en la roca de salvación que es Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un cimiento de una casa, porque ese es el ejemplo que hace, para aquí les voy a poner el versículo, ahorita no recuerdo bien cuál es, pero nos dice que si nosotros edificamos nuestra casa en la arena, va a venir la tempestad, va a venir la lluvia, va a venir el viento y se va a derribar esa casa porque no tiene cimientos profundos y establecidos. Más sin en cambio, si nosotros edificamos nuestro hogar, nuestra morada en la roca, que es Cristo, hablando espiritualmente, va a venir, también no nos dice, no va a venir la lluvia ni la tempestad ni nada, no, nos dice que va a venir la tempestad, la lluvia, el viento, todo va a venir, pero sin en cambio, por estar arraigados a la piedra de salvación, nosotros tendremos ese cimiento muy fortalecido que no nos va a derribar. Entonces, ¿a qué voy con eso? Y como siempre, ya saben, hice mis anotaciones que son muy indispensables. El tema de hoy nos dice, ¿y si Dios no hace lo que anhelo, sigue siendo bueno? Porque muchas veces caemos en pensar, como les reitero, que como hijos de Dios no nos va a pasar nada. Pero como ya lo escuchamos, como ya lo podemos ver en las escrituras, claro que nos van a pasar cosas, claro que vamos a pasar por pruebas, claro que vamos a estar en el desierto, pero tenemos una ventaja y es que Dios va a estar con nosotros. Para ello quiero que nos situemos en Mateo 26, 36 al 46, que es Jesús en el huerto de Getsemaní. Y qué mejor ejemplo podemos tener que nuestro Señor Jesucristo, porque si bien es cierto, Él vino a cumplir su ministerio, lo cumplió, pero cuando ya estaba cerca de cumplirlo, Él tuvo ese miedo, esa ansiedad, porque si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo fue 100% Dios, fue y es, perdón, pero también fue, pues eso sí, fue en ese momento 100% hombre. Entonces,
Él puede entender lo que estamos pasando, Él puede entender el proceso que tú estás viviendo. Él no es ajeno a nuestro dolor, porque muchas veces podemos decir, claro, si Dios está allá arriba, no sabe lo que yo estoy viviendo, no sabe la escasez financiera que yo puedo estar pasando, no sabe la situación de enfermedad que está viviendo mi familia. Pero claro que lo sabe, y para ello pues nos situamos en ese versículo donde nos dice, número 1, Dios sabe lo que estamos pasando, dolor, miedo, ansiedad, etcétera, porque Él lo experimentó, porque si bien es cierto, la Escritura nos dice que Él sudó sangre de tanto estrés que Él tenía en el corazón, porque evidentemente era algo que no fue bueno, fue una de las, más bien la muerte más dolorosa, más vergonzosa, por decirlo así, porque cualquiera que iba a la cruz no era como de, o sea, es una tortura, porque fue una tortura evidentemente, pero imagínense el ser escupido, el todavía cargar con el instrumento en donde te iban a clavar. En ese momento nuestro Señor Jesucristo padeció vergüenza, padeció dolor físico, mental, pero espiritualmente Él estaba fortalecido. Número 2, pidió al Padre ser librado de la cruz. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos, Señor, no permitas que esto pase? Señor, ayúdame para que yo pueda librar este desierto, pero simplemente el Señor no es que no nos escuche, simplemente que esa no es su voluntad, ese no es su propósito. El Señor no sabía, nuestro Señor Jesucristo sabía lo que venía, pero siendo 100% hombre, también tenía temor. También sentía esa ansiedad al saber, porque Él sabía lo que venía. Nosotros no sabemos lo que viene, pero aún como nuestro Señor Jesucristo podemos descansar en Dios, en que Él tiene el cuidado y el control de toda situación. Porque si bien es cierto, Él no dijo una vez, sino 3 veces que si de ser posible pudiera pasar esa copa sin que el Señor bebiera. Pero Él entendió que era justo y era necesario el proceso que tenía que vivir. Número 3, justamente lo que estamos hablando, porque siempre me adelanto cuando hago mis anotaciones y siempre me adelanto. Pero bueno, número 3, entendió que los planes de Dios eran necesarios. Número 4, por medio de ese proceso fuerte y doloroso tuvimos salvación y vida eterna. He aquí el punto, ¿no? A veces creemos que Dios es malo y Dios simplemente guardó silencio, pero no. Dios tiene un plan más grande, un plan más genuino, más profundo de lo que podíamos entender en ese momento. Incluso sus discípulos, ¿no? Que en un momento Pedro, ¿no? El Señor recibe revelación del Señor en que nuestro Señor Jesucristo era el Cristo que había de venir. Y minutos después o momentos después le dice, ten misericordia de ti, no vayas a la cruz, ten compasión de ti. Y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como las ve mi Padre, ¿no? Tú ves las cosas de ahí abajo, cuando hay que ver las cosas más profundamente. Pero a eso vamos, que nosotros somos como ese Pedro, no vemos las cosas en el momento, porque a lo mejor vemos la situación, y la situación que estamos viviendo nos absorbe, nos agobia y nos limita de pensar que Dios todavía tiene un propósito y un plan, porque a veces se nos olvida lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer, porque a veces el problema puede ser muy grande o la situación puede limitar nuestra visión, pero si bien es cierto, nosotros vivimos por fe. Nosotros dependemos de Dios. Ahí es cuando somos fortalecidos. Prosigamos. Tenemos el punto número 5, el cual nos dice que Él venció, pero la victoria no solo fue para nuestro Señor Jesucristo, sino que nosotros también fuimos llevados en esa victoria. Nosotros también somos partícipes de esa victoria. ¿Cuál victoria? Aquella en la cual ya no tenemos muerte, sino vida eterna y salvación. Aquí también nos dice, no significa que Dios sea malo, recordando que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son uno. Y durante todo el proceso permanecieron juntos, y ahora como hijos experimentamos ese mismo vínculo con el Padre por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y por ende recibimos al Consolador, el cual es el Espíritu Santo.
Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús, tenemos salvación y vida eterna. Aunque a nosotros nos puede tomar por sorpresa, a Dios no. Y esa es nuestra esperanza, pues Él es soberano, fiel y justo. Y qué bonito esta parte, porque yo se los hablo desde un punto de vulnerabilidad. En el blogcito pasado que hice de el aniversario con mi esposo, platiqué un poquito del proceso tan fuerte que vivimos hace unos meses. Les platico un poquito para los que no saben. No es que yo esté aquí sentada diciendo ten fe en que el Señor tiene el control de tu situación, ten fe en que el Señor va a obrar, si Dios no te responde es porque Él es bueno, pero diciéndolo desde un punto de tercera persona. Y pues la verdad es que no, porque como les reitero, hace 3 meses, ya tiene bastante, ya van a ser como casi, agosto. Santo Dios, van a ser 5 meses que, bueno, para eso ya tiene un poquito más, que estuvimos orando y pidiendo al Señor que nos permitiera tener un bebé. Y pues Dios nos lo concedió, pero 3 meses después, pues el Señor se llevó a su presencia a nuestro bebé. Y pues fue un proceso duro y difícil. Y por eso es que ahora vengo aquí a decirles que aún Dios sigue siendo bueno. Porque yo sé que si no hubiéramos estado en los caminos del Señor, teniendo a Cristo como prioridad y como centro de nuestra vida, hubiera sido muchísimo más difícil. Hubiera sido complicado, inclusive hubiera sido una situación muy difícil en mi matrimonio, en mi vida. O sea, yo sé que el Señor nos ha fortalecido mucho y justo no es un proceso fácil porque es un anhelo muy grande que teníamos los dos. Nuestra familia estaba feliz, nosotros estábamos súper felices, dichosos y contentos después de 4 años de casados, que el Señor nos haya respondido, que pudiéramos tener a nuestro bebé, pero aún entendimos que el plan de Dios es más grande que el de nosotros. Y aunque en su momento me costó tanto, llegó un punto donde yo entregué a mi bebé. Fue como que, Señor, aquí está mi Isaac, por decirlo así. Ya no voy a... Porque justo en su momento llegó el punto de la negación. El Señor, tú puedes hacer un milagro, Señor. Yo sé que tú lo harás. Pero justo entender que a veces no se trata de que nos falte fe, sino es que es el plan de Dios. Y así como nosotros a veces somos muy, pues sí, justo no tenemos mucha fe en lo que Dios puede hacer, también tenemos que tener fe en que lo que Dios decida es bueno y perfecto. Justamente en su momento para nosotros fue un choqueo muy grande, muy fuerte, porque eso pasó en el transcurso de muy poco tiempo, de estar súper bien, de estar tranquilos, de estar felices, y de la nada que nuestro bebé ya no está, que todo se viene abajo, y fue una temporada muy difícil, pero justo se me venía mucho a la mente en la parte de Sadrach, Mesec y Abednego en el horno de fuego, que ellos dijeron con mucha firmeza: sabemos que nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, pero aun si Él decide no hacerlo, queremos que sepan que no adoraremos ni nos postraremos a dioses ajenos. Y esa fue nuestra postura. Y suena muy, muy rápido, muy pragmático decir, sí, porque nunca nos ha tocado estar en el horno de fuego. Pero cuando nos toca estar en el horno de fuego, es muy duro, pero justo entiendes que es necesario. Por eso nuestro Señor Jesucristo puso esa parte en la Escritura para concientizarnos de que Él también vivió y de que Él está con nosotros, así como su Padre estuvo con Él, como esa fortaleza que nosotros necesitamos. No estamos solos, pero entendamos que aun si Dios no responde como nosotros quisiéramos,
No significa que Él sea malo, no significa que a Él se le salió de control la situación. Significa que a nosotros nos tomó por sorpresa, pero a Él no, porque Él sigue siendo soberano, porque Él sabe el porqué de las cosas, porque Él sigue estando en el trono y nosotros no. Y la verdad yo perdí noción del tiempo en todo este proceso que el Señor nos ha ido fortaleciendo. Ya ha pasado tanto tiempo y no es tanto, pero sí algo. Y aún por eso damos gracias a Dios. Hay que aprender a agradecer, porque es necesario agradecer que Dios ha sido bueno en todo tiempo. Dios ha sido bueno y eso es suficiente. Así que descansemos, porque solo esto es es el viaje, no es el lugar de destino. Pero mientras estemos aquí, vivamos para Cristo, descansemos en Él, tengamos una relación, como siempre lo he dicho, no una religión, porque una religión te obliga a hacer cosas para obtener algo, pero una relación te impulsa a hacer las cosas por amor. Y por último, quiero hacerles 2 preguntas que se las contesten en su corazón. Y la primera es: si Dios no nos da lo que queremos, ¿seguiremos amándole? Porque es algo que estuvo presente en mi corazón en todo este proceso. Dios sigue siendo bueno. Dios, aunque en su momento para mí a veces el enemigo viene a atacarnos y a decirnos: ¿cómo va a ser bueno si está pasando esto? ¿Cómo va a ser bueno si estás perdiendo tu bebé? Si estás muy débil, si estás muy vulnerable en el proceso de la hospitalización y todo eso. ¿Cómo Dios va a ser bueno si tu matrimonio está muy fracturado a lo mejor por esta situación? Cada quien está lidiando con su dolor por su parte. Pero sí, Dios sigue siendo bueno aún en eso, porque ahora podemos ver un propósito más grande. Les comparto, antes de eso mi esposo no había tomado la decisión de bautizarse, y cuando pasó eso él cimentó aún más. No digo que ya súper santo, no, porque pues si bien es cierto, no, el único santo es Cristo, y nosotros nos seguiremos perfeccionando hasta que Él vuelva por nosotros. Pero Él tomó la decisión de bautizarse y empezar algo nuevo. A veces nosotros, o más bien el enemigo, sabe mejor lo que Dios va a hacer en nuestras vidas que nosotros mismos. Por eso Él nos ataca con pensamientos, con situaciones. Pero aferrémonos a Dios, aferrémonos a ese consuelo que tenemos en Él. Y número 2, amamos a Dios por quien es o por lo que nos puede dar, porque eso deduce muchas cosas. Si tú estás sirviendo a Dios, si tú te congregas, si tú estás ahí por los beneficios que puedas obtener, te estás equivocando, porque justamente Dios va más allá de una religión. Él es una relación constante, persistente e intencional. En anteriores videos ya habíamos hablado del cómo fortalecer la intimidad con Dios, que es lo único que nos va a sostener. Cuando llegue el momento de partir o que el Señor venga por nosotros, no va a preguntar en dónde te congregabas, inclusive, ¿no?, cuántas almas tú trajiste. No, simplemente cómo está nuestra relación, cuánto aceite tenemos. Y eso no se define por las situaciones, circunstancias o desiertos que vivamos. Eso se define por un alimento constante espiritual, una intimidad más profunda con nuestro Padre. Y pues eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver el videito. Espero que sea de bendición y que Dios pueda utilizar este video para llegar a quien tiene que llegar. Descansemos en Dios, porque Él renovará nuestras fuerzas. Y si ahora es la temporada en la que el Señor nos dice: come, bebe, agua obviamente, y descansa, porque largo camino nos queda, es necesario. Así que, sin más que decir, que Dios les bendiga. Y por último, vamos a orar para cerrar este tiempo. Ya sé que casi no hago eso, no sé si alguna vez lo he hecho en otros videos, pero desde que yo preparaba este tema quería que oráramos. Vamos a orar. Señor, ponemos delante de tu presencia, Señor, nuestras peticiones, Señor, pero aún confiamos, Padre, en que tú eres soberano,
en que tú tienes el cuidado, Señor, de tus hijos. Aún sobre toda situación que aqueja, Señor, nuestra vida. Creemos que tú sigues siendo bueno, Señor. Seguimos que tú sigues obrando. Seguimos creyendo que tú sigues obrando, Señor. Aún, Señor, fortalécenos en cada temporada. Ayúdanos a ver, Señor, más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Hoy bendigo, Señor, a cada persona que está viendo este video. Que pueda ser un alimento espiritual, Señor. Recordando que no soy yo, Señor, sino es lo que tú has puesto en mi vida, Señor. Es tu palabra, Señor. Porque eso hemos sido enviados. A ser discípulos, Señor, de ti. Que puedan conocerte. En nosotros, Señor, una necesidad de ti. Un deseo constante y persistente. Que pueda librar toda prueba, Señor. Aunque a veces no sea lo que nosotros queremos. Entendemos fielmente que tus planes son mejores que los nuestros. Y que si estamos en estos caminos es porque te amamos. Porque podemos ver al Dios que nos sanó, que nos restauró. Cuando no teníamos nada, cuando nunca hemos tenido nada para darte. Y solo tenemos esto, nuestro corazón. Por eso lo venimos a entregar. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre del poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Te damos gracias, te damos gloria. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Pues eso es todo por el video de hoy. Siempre digo eso es todo y sigo hablando. Pero quiero recomendarles una alabanza que en realidad fueron dos, pero una que como que es muy fuerte, o sea que para mí en este proceso fue una adoración constante, o ha sido y sigue siendo para Dios. Es Yo soy la ofrenda de Monte Santo, porque justo ellos meses antes creo perdieron a su bebito y yo me identifico mucho porque pues entendí justo eso, que más que lo que nos pueda dar, más que los anhelos que podamos tener, entendemos que Dios es suficiente. Y la segunda, 1000 pedazos de un corazón, que justo también todas identificadas con la temporada que estuvimos viviendo. Para mí es una alabanza que todavía hoy es que es un proceso, pero doy gracias a Dios aún por ese proceso. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, doy gracias a Dios por mi familia, porque me sentí tan amada y tan dichosa de ser hija de Dios. Así que ya, es todo. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Espero, voy a comprometerme a hacer más videos. Yo sé que Dios va a llevar estos videos a quien los requiera y a quien necesiten de esta palabra. Así que nos vemos en el próximo video. Bendiciones, y estamos muy felices porque ya estamos en diciembre y se vienen cosas muy bonitas. Así que nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bye.